Seguimos con la vida y obra de Juan de Castellanos. En esta ocasión hablaremos de su obra, Elegías de varones ilustres de Indias. Juan de Castellanos escribe sus obras en Tunja, donde vive por aproximadamente 45 años. Cuando él tenía 48 años empezó a escribir su obra Elegías de varones ilustres de Indias, la cual es la más extensa y escrita en verso, cosa muy criticada por algunos estudiosos de su trabajo en el mundo hispánico, la cual relata los hechos de la conquista de Venezuela, Santa Marta, Chocó, Santa Fe de Bogotá, Tunja y en general en el Nuevo Reino de Granada. La obra está escrita en su mayoría en octavas reales, de 8 endecasílabos con rima A, B, B, A, B, C, C. En su obra además presenta a los personajes más representativos del siglo XVI, las hazañas más sobresalientes de los españoles y diversidad de crónicas anecdóticas y picarescas de su momento histórico. No terminaría hasta 32 años después, en 1601. En el cuarto tema tratado, las elegías están divididas en cuatro partes, las cuales son: primera, los comienzos de la conquista y la colonia; la segunda, sobre Venezuela, Cabo de la Vela y Santa Marta; la tercera, sobre Cartagena, Popayán, Antioquia y Chocó; la cuarta, historia del Nuevo Reino de Granada. Castellanos narra la conquista de Bogotá, Tunja y Guane, donde además habla sobre los gobiernos y gobernadores del rey. En las elegías incluye numerosas palabras indigenistas, de acuerdo con la realidad del Nuevo Mundo. Voces indígenas como bohío, múcura, gacha, huasca, topo, fotuto, maíz, yuca, bejuco, papaya, caimito, anones, guayabas, batea, bajiao, masato, macanas, totuma, guaricha, guayas y muchas otras. Esto es un fragmento en el cual Juan de Castellanos se refiere al cacique o saque Quemenchatocha. Abro comillas. Este era Tunja, ya varón anciano, de grueso y espantable corpulencia, aspecto torvo, rostro formidable, sagaz, astuto, presto, diligente en todas sus guerreras competencias, en las posiciones del gobierno y señor de gran manera vigilante, y en las ejecuciones del castigo a toda crueldad precipitada, feroz de condición inexorable. Cierro comillas. La primera parte de las elegías se publicaron en vida del autor, por iniciativas y sus expensas en 1589. Las otras, aunque Castellanos dejó estipulado su publicación en su testamento y dejó fondos para el efecto, no se publicaron hasta siglos después. La segunda y tercera parte en 1847 y la cuarta en 1886. Sin embargo, el discurso del capitán Francisco Drake, de nación inglés, no se imprimió hasta 1925. La obra Elegías de varones ilustres de Indias es una crónica versificada, en donde se mezcla la historia y la poesía. Se destacan las batallas entre españoles e indígenas, destacando el valor heroico y guerrero de los peninsulares. Además de esto, los filólogos y estilistas que han estudiado la obra señalan que el beneficiado de Tunja eligió las octavas reales para sus poemas. Según don Marcelino Menéndez y Pelayo, las elegías son el poema más largo que existe en la lengua castellana, y quizá la obra de más monstruosas proporciones que en su género posee cualquier literatura. Esta obra, que es grande en la literatura colombiana e hispanoamericana, es un relicario en verso al acontecer hispano-indígena en el siglo XVI. Es la expresión historiográfica y literaria del ideario del beneficiario don Juan de Castellanos, cuyas elegías reflejan una época coyuntural
en el encuentro de dos mundos. A lo largo de toda la obra, Castellano nos relata con detalle aquel paraíso y el impacto que los nuevos colonizadores produjo en él. Hay historias de matanzas, saqueos, sangre, dolor y muerte. Este es un fragmento de lo que acabo de decirles. Lo voy a leer como si estuviera leyéndolo en prosa. Abro comillas. No penséis acertar estas jornadas por vía de halagos ni de mimos, sino con muy gentiles cuchilladas, pues en la tierra donde residimos la buena paz negocian las espadas. No merece amistad en esta tierra, sino se gana con sangrienta guerra. Cierro comillas. Abro de nuevo. Con piernas y con pies, manos y brazos, que por aquel lugar están tendidos, cabezas repartidas en pedazos y sesos derramados y esparcidos. Cierro comillas. ¿No veis todas las sierras y los llanos, llenas de calaveras y de huesos de hijos y de padres y de hermanos, muertos en tiránicos excesos? ¿Qué diré de los vivos y los sanos, cuyos agravios vemos más expresos, pues que de muerte son sus esperanzas, convirtiéndoles en minas y labranzas? A lo largo de su inmenso trabajo podemos encontrar a Castellanos, que nos describe minuciosamente aquel mundo. Él detalla los ríos, las montañas, los animales y plantas, sus frutos y todo lo que iba viendo y descubriendo, a la vez que nos muestra cómo eran sus gentes, sus poblados, sus relaciones y sentimientos. Un ejemplo de esto lo podemos apreciar en el siguiente fragmento, cuando describe a la mujer de un jefe indio en la isla La Española. Abro comillas. Entre todas las cosas, la natura esta ninfa crió por más lozana. No sabré dibujaros su figura por parecer divina más que humana, mas quiero comparar su hermosura al claro resplandor de la mañana, pues aunque la cubría mortal velo, no parecía cosa de este suelo. O también estas otras estrofas donde describen tierras y con máximo respeto a nativos caníbales. Abro comillas. Hay infinitas islas y abundancia de lagos dulces, campos espaciosos, sierras de prolijísima distancia, montes excelsos, bosques tenebrosos, tierras para la gran sustancia, verdes florestas, prados deleitosos, de cristalinas aguas, dulces fuentes, diversidad de frutos excelentes. Cierra comillas. Y abro de nuevo. Humana carne comen todos ellos, es gente de gallarda compostura. Traen ellas y ellos cabellos tan largos que traspasan la cintura. Hombres luengos de zancas y de cuellos del cuerpo sin ninguna vestidura, pero cubren las partes vergonzosas con pedazos de mantas y otras cosas. Cierro comillas. Como síntesis, eh, vamos a leer lo que dice Juan Marchena, el profesor, en su extraordinario libro Desde las tinieblas del olvido, los universos indígenas y en los infinitos endecasílabos de Juan de Castellanos. Abro comillas. Juan de Castellanos fue uno de los poetas más interesantes del siglo XVI en lengua castellana y a la vez uno de los proligios historiadores de la invasión y conquista del mundo americano por los europeos entre 1942 y 1598. Las dos virtudes que durante tanto tiempo le negaron recién ahora salen a la luz con toda su brillantez. Además, son varios siglos de adelanto. Podemos considerarlo como el primer etnólogo, el primer antropólogo, el primer naturalista del Caribe, Colombia y Venezuela. Y también el primero en recuperar y valorizar el léxico en las lenguas amerindias, sin el cual América no podía ser nombrada.
sin olvidar tampoco que ningún cronista, ningún historiador de su época, y yo diría que casi inclusive en nuestros días, incorporó a la historia de América a la mujer y a su papel destacadísimo en aquel mundo. Una mujer viva, activa, decisiva y decisoria, protagonista en lo menudo y en lo grande de aquel tiempo revuelto y apasionado. Cierro comillas. Por lo que podemos ver, Juan de Castellanos ha sido un hombre completamente importante en la historia de nuestro país, en la historia de Latinoamérica, y creo que tenemos que conocer más acerca de él y más acerca de los demás historiadores, los demás etnólogos, todas esas personas que dedicaron su vida al estudio de nuestro continente, al estudio de nuestras lenguas, de nuestras raíces, apreciar como tal lo que somos y de dónde venimos. Y creo que ese es el aporte más importante que ha dejado Juan de Castellanos hasta hoy en día y que continuará por muchos, muchos, muchos años más. Que no tenemos que dejar morir, porque de una u otra forma siempre vamos a estar ligados a ellos, porque es nuestra historia, es nuestra raíz y no podemos desarraigarnos. Muchas gracias.